Bueno chicos, vamos a ver, este es el primer vídeo que os voy a grabar sobre el tema de geometría, ¿vale? Que es el último ya del curso. Vamos a empezar partiendo de conceptos que ya sabéis o de cositas que os suenan y vamos a ir poco a poco complicando los ejercicios y complicando los conceptos hasta que lleguemos a los ejercicios de selectividad, que es lo que nos interesa, ¿no? Como ya estáis viendo, la diferencia fundamental que tenéis ahora respecto a cursos anteriores es que esto es geometría en R3, geometría en R3, geometría en el espacio. Ya no vamos a estar en el plano como trabajabais el año pasado, sino que vamos a trabajar en el espacio. Vamos a empezar recordando un poco lo que eran los vectores, ¿vale? Bueno, como os he dicho, vamos a pasar ahora de 2 dimensiones a 3 dimensiones. Nosotros en 2 dimensiones pues teníamos los vectores, que en realidad eran segmentos dirigidos, ¿no? Que partían de un extremo A y iban hacia un extremo B. Entonces teníamos el vector AB, que si os acordáis, pues lo hacíais para poder calcular este vector, lo que hacíamos era coger las coordenadas de B y le restábamos las de A, ¿vale? Como cosas que os puedan servir así a modo de recordatorio, pues recordad que cuando sumábamos dos vectores lo hacíamos coordenada a coordenada, ¿vale? Igual que cuando multiplicábamos un número por un vector, pues lo íbamos haciendo coordenada a coordenada, ¿vale? Bien, ahora vamos a pasarnos aquí a la parte de la derecha, ¿vale? Y entonces vamos a recordar que en 2 dimensiones nosotros teníamos asociados los puntos con su vector de posición. Es decir, nosotros teníamos una base que eran 2 dimensiones, el eje X y el eje Y, y cuando teníamos un punto, decíamos a lo mejor este punto es el punto 2, 1, ¿vale? Este punto 2, 1 lo podíamos asociar con su vector de posición, que sería el vector P. Y este vector P sería el vector 2, 1, claro. Pensad en lo que hemos dicho antes, si restamos estas coordenadas menos esta, pues sería 2 menos 0 sería 2 y 1 menos 0 sería 1, ¿vale? Por tanto, tiene su origen en el origen de coordenadas y este es el punto asociado. Ahora, ¿qué nos va a pasar? Pues como vamos a estar en 3 dimensiones, en vez de dibujar en estas dos, en el eje X y Y, pues vamos a tener un eje X, un eje Y y un eje Z. Y cuando situemos los puntos, pues claro, en lugar de tener un punto 2, 1, vamos a tener un punto con 3 coordenadas, como puede ser este, en el que para representarlo, pues ya sabéis, contaremos en el eje X será la primera, en el eje Y la segunda coordenada y en el eje Z pues la tercera coordenada. Y también tenemos su vector de posición asociado, ¿vale? Bien, vamos a empezar a relacionar vectores y como ya estáis viendo aquí abajo, vamos a ver la dependencia lineal. Esto ya os suena, de hecho lo he puesto aquí, que esto es como en las matrices, ya os sonará el concepto de dependencia lineal de las matrices, ¿vale? Bueno, vamos a empezar diciendo que un vector es una combinación lineal de otros vectores si lo puedo expresar de la siguiente manera. Es decir, un vector U, un vector cualquiera, sería una combinación lineal de los vectores U sub 1, U sub 2, U sub 3 y U sub 4. Si yo puedo coger U sub 1 y multiplicarlo por un número, sumarle U sub 2 multiplicado por un número, sumarle U sub 3 multiplicado por otro número y sumarle U sub 4 multiplicado por ese número. Si existe esta combinación, es decir, si existen estas cuatro incógnitas que me permitan que estos cuatro vectores me generen este vector, significaría que este vector es una combinación lineal de estos cuatro. Por tanto, si yo quiero expresar un vector como una combinación lineal de otros cuatro vectores, lo que tengo que hacer es calcular esto, esto, esto y esto, mis cuatro incógnitas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, pues os planteo, yo tengo este vector y quiero saber si es una combinación lineal de este vector y este vector. Es decir, quiero saber si puedo expresar esto como una combinación lineal de estos de aquí, ¿vale? Lo más importante será que estos tres vectores de aquí sean linealmente independientes, ¿vale? Es decir, nos estamos preguntando si esto es posible. Si puedo expresar el vector u como una incógnita por este vector de aquí, otra incógnita por este vector de aquí y otra incógnita por este vector de aquí. Lo que voy a hacer es resolver este sistema de ecuaciones en el que en las columnas de los términos independientes voy a tener el
vector que quiero expresar como combinación lineal de los otros. Y para generar las tres ecuaciones lo que voy a hacer es ir multiplicando alfa, beta y lambda por cada uno de los tres vectores. En ese caso genero un sistema de ecuaciones en el que si es un sistema compatible determinado, es decir, si el rango de este sistema es 3 y el rango de la matriz ampliada es 3, significará que existen un alfa, un beta y un lambda que me permitirán expresar u como una combinación lineal de los otros tres vectores. ¿Vale? ¿Qué querrá decir también esto? U será una combinación lineal de los otros tres vectores y por tanto el rango de estos tres vectores, es decir, el rango de una matriz formada por estos tres vectores, será el mismo que el rango de una matriz formada por este vector, este vector, este vector y este. ¿Por qué? Porque este de aquí es linealmente dependiente de estos. Entonces el rango así y el rango así tiene que ser exactamente el mismo, porque es una combinación lineal, como os he puesto aquí abajo. ¿Vale? ¿Cómo sé si tres vectores son linealmente independientes? Pues si el rango es 3, es decir, si el rango de esta matriz es 3, los vectores van a ser linealmente independientes. Además, esto es bastante importante que lo sepáis, que en R3 no puede haber más de 3 vectores linealmente dependientes. Es decir, si estos tres son linealmente independientes, este siempre va a ser una combinación lineal de estos tres. No puede haber 4 vectores linealmente dependientes en un espacio de 3 dimensiones. Si tengo 3 vectores linealmente dependientes, el rango es 3. Si tengo 4 vectores, al menos uno de ellos será combinación lineal de 3 de los demás. ¿Vale? Es por esto que el rango máximo de una matriz de 3 por 4 siempre es 3. ¿Por qué? Porque suponiendo que estos sean 4 vectores, vector A, vector B, vector C y vector D, estos vectores de aquí no pueden ser los 4 linealmente independientes. Es decir, este por ejemplo lo podría suprimir porque no me aporta información. Realmente serían 3 linealmente independientes y 1 combinación lineal de los demás. De hecho, ya sabéis que cuando tengo una matriz, en este caso de 4 por 3, el rango máximo es el determinante que puedo formar. El determinante más grande que puedo formar aquí sería un determinante de 3 por 3, por tanto el rango será al menos 3. Es decir, como mucho, aquí va a haber 3 filas que sean linealmente independientes y una fila linealmente dependiente de las demás. Por tanto, hay una fila que no me aporta nada. ¿Vale? Por último, vamos a ver un par de conceptos que es el sistema generador y base. ¿Vale? En dos dimensiones, nosotros teníamos unos ejes que decíamos que eran dos vectores, el vector y el vector j. Estos dos vectores formaban una cosa que nosotros llamábamos la base canónica. ¿Vale? Esta base canónica tenía el vector i, que era el vector 1, 0, y el vector j, que es el vector 0, 1. El sistema generador es un conjunto de vectores que generan un espacio completo. Y a partir de ellos podemos generar cualquier otro vector, podemos formar otro vector. ¿Vale? ¿Os acordáis que el año pasado, pues por ejemplo, teníamos un vector así, pues podíamos llamarlo en función de tantas veces i más tantas veces j. ¿Vale? Con estos dos vectores podíamos formar cualquier vector. En R3, en lugar de tener el vector ij, pues tendremos los vectores ijk. El 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Con esto puedo generar cualquier otro vector. Y esto además es lo que será nuestra base canónica de R3. Igual que teníamos la base canónica de R2, pues esta es nuestra base canónica en R3. Por ejemplo, si tenemos este vector de aquí, pues podemos expresarlo en función de nuestra base canónica. Es decir, no es más que multiplicar cada uno de estos por los vectores de nuestra base canónica. Además de la base canónica, yo podría establecer otro sistema generador
para formar cualquier espacio. Es decir, yo puedo coger estos 4 vectores que yo me he inventado aquí, el 1, 0, 1, el 0, 1, 0, el 2, 3, 4 y el 7, 9, 2. Y en este caso, pues yo voy a coger y voy a expresar, podría expresar un vector cualquiera en función de estos 4. En realidad habría uno que no me aportaría absolutamente nada, porque ya hemos dicho que en un sistema de 3 dimensiones, en R3, si tengo 4 vectores, hay uno que será linealmente dependiente de los demás, con lo que yo puedo expresar cualquier vector a partir de este sistema generador, aunque haya uno que no me importe información, pero no pasa nada, puedo expresarlo. ¿Vale? Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a plantear, y este sí lo vamos a medio resolver para que lo veáis un poco más avanzado, que yo haga un sistema generador en el que tenga estos 4 vectores de aquí. ¿Vale? En realidad, fijaos que lo que he hecho es la base canónica y he añadido un vector más. Ya hemos dicho que si hay 4 vectores, uno de ellos es linealmente dependiente de los demás. De hecho, fijaos que realmente este vector es el mismo multiplicado por menos 1. ¿Vale? Esto de aquí es mi sistema generador. Yo puedo expresar cualquier vector a partir de este sistema generador que me he inventado. Por ejemplo, mi vector 2, 4, 3 podría expresarlo como 2 por el primer vector, más 6 por el segundo vector, más 3 por el tercer vector, más 2 por el último vector. Acordaos que en la página anterior hemos visto que esto podía ser gamma, beta, ¿vale? Igual que lo habíamos hecho antes, en realidad yo lo que necesitaría es que para expresar este de aquí, fijaos que lo que hago es que este número de aquí tiene que ser 2 por 1, más 6 por 0, más 3 por 0, más 2 por 0. El 4 debería ser 2 por 0, más 6 por 1, más 3 por 0, más 2 por menos 1. Y el 3 pues sería 2 por 0, más 6 por 0, más 3 por 1, más 2 por 0. Y en ese caso estoy expresando este vector en función de mi base canónica. ¿Vale? De mi base canónica, perdón. De mi sistema generador. Mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque este sistema generador no es una base. Es un sistema generador, me permite expresar cualquier vector a partir de estos vectores que yo me he inventado, pero no es una base. Para ser una base tendrían que ser vectores, estos de aquí, linealmente independientes. ¿De acuerdo? Por tanto, la base tiene que tener vectores linealmente independientes y tiene que ser un sistema generador. Tiene que ser un sistema generador porque mi base no podría tener en R3 solamente 2 vectores. ¿Por qué? Porque me faltaría otro vector para generar un espacio completo. No podría expresar este en función solamente de estos dos. Entonces necesito tener 3, o al menos 3, y que sean linealmente independientes. ¿Vale? En ese caso sí estaría generando una base. Si no, este ejemplo es un sistema generador. ¿Cómo compruebo si 3 vectores forman una base? Pues sencillamente compruebo que el rango de la matriz que formen los 3 vectores sea 3. En este caso, si mi base fuese esta y esta, la forma de comprobar que sea una base, lo primero son 3 vectores, con lo que esta condición me la cumple. Lo segundo, ¿son linealmente independientes? Pues sería tan sencillo como coger y hacer la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Hacemos el determinante y comprobamos que ese determinante tiene rango 3. Como ese determinante es 1, sí tiene rango 3. Por tanto, sí sería una base. Pues hasta aquí el primer vídeo. Espero que os hayáis enterado de todo y nos vemos en el siguiente.